Bueno, muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy es viernes 5 de febrero del año 2021 y aquí les presento el tercer capítulo de esta serie Crónicas del Presidio, que trata sobre mis vivencias en las prisiones castristas durante más de 17 años de ininterrumpida prisión política. En el anterior capítulo, es decir, en el capítulo segundo, habíamos quedado en el momento en que era trasladado para el Centro de Instrucción Policial de la Seguridad del Estado, ubicado en carretera Camajuaní. El viaje fue un viaje bastante tenso. Mis pensamientos dentro de aquella patrulla del G2 ocupaban muchas temáticas. Pensaba en mi niñez, pensaba en el mundo que dejaba atrás, pero jamás pensé que comenzaría un largo y tenebroso periodo donde las torturas, los pésimos tratos, el ensañamiento, la crueldad, la política racista y represiva contra mi persona iba a efectuarse de la manera tan marcada. El trayecto, muchas veces pensaba que el trayecto se tornaba largo, otras veces lo veía demasiado lento y atrás dejaba mi pueblo, atrás dejaba mi familia, atrás dejaba mis anhelos, atrás dejaba mis aspiraciones, atrás dejaba mis amistades, muchos amigos que me querían, atrás dejaba mi juventud. Tenía ese día 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Así las cosas, llegamos al Centro de Instrucción Policial de la Seguridad del Estado, ubicado en la carretera a Camajuaní, allá en la ciudad de Santa Clara. Llegamos allí, apenas llegamos allí, me ubicaron en una especie de una celda sin techo, o sea, con el techo de malla, que después, supe que eso se llamaban los soleros. Al rato llegaron unos militares con unas ropas amarillas, era un overol amarillo, y póngase eso, ese es el uniforme de aquí. Recordé en los cuentos que nos hacían, en las anécdotas que nos contaban sobre los alzados y sobre los presos políticos, que precisamente las personas que eran instruidas, que eran arrestadas, vestían de amarillo, un overol sin mangas, el mismo color del uniforme de la dictadura de Fulgencio Batista. Aquella era un uniforme totalmente humillante. Era humillante, pero era el uniforme que nos diferenciaba de los detenidos, de los arrestados, de los encarcelados por delitos comunes. Recuerdo que me ubicaron en un calabozo para un joven de 25 años de edad, allí en ese tenebroso lugar donde había un silencio sepulcral, solamente roto por gritos, por lamentos, por ofensas, los militares que allí se encontraban en actitud prepotente. Recuerdo que en horas de la noche, pasadas 11 de la noche, me sacaron al primer interrogatorio y recuerdo que el oficial era en aquel entonces un primer teniente nombrado Santiago, quien se identificó como mi instructor. Me dijo textualmente: usted sabe que usted está aquí acusado por los delitos de propaganda enemiga oral y va a ser procesado en este órgano por esos delitos. Sabe bien que, depende de su comportamiento acá, su sanción. Aunque sabemos, me dijo el oficial, que usted ha mantenido una postura no de enfrentamiento, en el sentido de que usted ha sabido reconocer los delitos por lo que está aquí. Yo le dije: mire, yo no tengo ningún delito. Pero ¿cómo no? Yo no tengo ningún delito. Yo lo que hice fue ejercicio de mi libertad de expresión. Me dijo: mire, ¿usted no conoce lo que es libertad de expresión? La libertad de expresión
se ejercen siempre y cuando no menoscabe los intereses y los preceptos de la revolución. Le dije, mire, eso no es libertad de expresión. Bueno, allí comenzó mi primer debate cara a cara, frente a frente, en las mismas digamos, entrañas del monstruo. Mire, no se altere, usted no está en una unidad policial, usted está en el Departamento de la Seguridad del Estado. Aquí no somos los cafres que están en las unidades policiales. Aquí somos gente preparada, profesionales. Así dijo un oficial de la policía política de sus compañeros de la Policía Nacional. Esa expresión denota la falta de compañerismo, la falta de fidelidad, el enfrentamiento, la rivalidad entre esos cuerpos represivos en Cuba, que aparentemente, o sea, que solo están unidos en el momento de reprimir, de golpear, de arrestar, de juzgar, de sancionar, de oprimir. Sin embargo, en su vida profesional, en su trabajo, viven esas rivalidades, se descalifican entre ellos mismos y muchas otras cosas que pude conocer a lo largo de mi carrera como prisionero político. Ellos allí en instrucción policial, como en todas las instrucciones, sobre todo de la seguridad de Estado, usan esa táctica del instructor bueno y el instructor malo. Entonces a veces sustituyen a tu instructor por otro que llega en posición de zafarrancho de combate, que llega arrogante, prepotente, agresivo, que quiere obtener confesiones suyas, muchas veces inexistentes. Ellos decían de que yo en placetas me dedicaba, que yo formaba parte de una célula clandestina y que me dedicaba a realizar sabotaje, que me dedicaba a lanzar cadenas a los tendidos eléctricos, me dedicaba a quemar campos de caña y que incluso hablaba de un posible alzamiento. Y en este caso intentaban vincularme con mi amigo, y en ese caso era mi padrino de religión, conocido como Remolino, Ramón Aparicio Morales, porque en aquella época yo tuve alguna creencia de este tipo, yoruba, o sea, de santeros y esas cosas. Entonces, trataron de involucrarme ahí, alegando de que esa vivienda de Ramón Aparicio de Remolino no era otra cosa que un nido de conspiraciones. Es cierto, ahí habían varios expresos políticos de las décadas pasadas y allí obviamente se conversaba en aquella época de conversaciones relacionadas con la lucha contra la dictadura de Batista, después algunas conspiraciones contra la época de Fidel Castro. Obviamente allí visitaban muchos expresos políticos, sobre todo expresos que iban saliendo de la prisión. Así las cosas, comenzó un fuerte debate entre otro instructor que me ponen a investigar o a interrogar, y yo le digo que, mire señor, deje la fantasía, deje esa maniobra, no va a conducir a nada. Es la primera vez que estoy en una situación como esta, pero imagino, pero me doy cuenta de que eso implica, usted está tratando de hacerme ver cosas mayores para que yo reconozca las menores. Yo no tengo nada que reconocer aquí, yo no pertenezco a ninguna célula, a ninguna conspiración. Lo único por lo que me pueden ustedes juzgar fue por lo que hice o grité en aquella plaza, así que no tenemos más nada que hablar. Aquel hombre golpeó contra la mesa, me dijo, te vas a podrir aquí, pero hasta que no confieses tus actos de propaganda y de sabotaje y los miembros de la célula de clandestina contra la revolución, no vas a salir de aquí. Bueno, se alteró, me dejó allí sentado más de 3 horas. Eso es una táctica que quiero explicar, que se utiliza mucho dentro de Cuba en los interrogatorios. Recordemos, como dije anteriormente, que los uniformes, los overoles, le faltan las mangas. Ellos llegan bien abrigados, buenos suéteres, y colocan el aire acondicionado lo más fuerte posible, a modo de que sufras los efectos del frío. En momentos se retiran
y te dejan ahí horas y horas ahí titiritando del frío. Cuando pasó esta situación, va unas 2 o 3 noches, y es cuando llega el oficial, el buena gente, y me dice: Antúnez, ¿qué es lo que sucede? Y yo le cuento, y me dice: ese es un incompetente y lo vamos a separar incluso de este órgano por un tiempo. A ver, cuénteme a mí lo que pasó. Le dije: mire, oficial, yo no tengo nada que contarle a usted tampoco. Lo único que yo tengo que contarle a usted fue lo que sucedió en aquella plaza, y lo voy a contar porque todo el mundo lo oyó, y lo dije para que todo el mundo lo escuchara. Bueno, aquella confrontación comenzó, perduró por mucho tiempo. Me preguntaban quién es fulano, quién es mengano, e incluso llegaron a proponerme que si yo desistía y grababa un video públicamente donde desistía y renunciaba a lo que yo había dicho o hecho, ellos podían atenuarme la sanción, sancionarme por el solo hecho de desacato, y me sacarían a un campamento de trabajo y evitarían enviarme a una prisión cerrada, algo que evidentemente no acepté. En esos días me trasladan para otra celda, y es cuando por vez primera, es cuando conozco a un prisionero político. Ese hombre se llamaba Carlos Enrique Huerres Perazas, alias Charles. Por primera vez estoy con una persona sancionada, conozco una persona sancionada o acusada, mejor dicho, por un delito político. Y allí conozco de su voz, de toda una redada que la policía política había desatado en el municipio villaclareño de Sagua la Grande contra los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Allí se encontraba un grupo de arrestados, un grupo de procesados acusados del delito de propaganda enemiga. Amigos estos que conocería cuando estaría ya en prisión. Esos intensos interrogatorios hechos a cualquier hora de la madrugada, de la tarde, de la mañana, donde no faltó la amenaza, donde no faltó la humillación, las vergonzosas propuestas, afectaron en alguna medida mi equilibrio psíquico, pero no lograron doblegarme. Así las cosas, cuando llevaba ya 20 y tantos días... Están escuchando Crónicas del Presidio. Los lunes y viernes a las 9 de la noche, Crónicas del Presidio. Así las cosas, cuando llevaba ya 20 y tantos días, casi 30 días, soy conducido para la prisión provisional de Santa Clara, conocida como La Pendiente, aledaña a la conocida planta mecánica. Al llegar allí es cuando tengo el honor de ingresar a aquel presidio político y conocer hombres de la talla de Fidel Vila Linares, Carlos Enrique Huerres Peraza, que ya lo había conocido, Félix Ramírez Rodríguez, Ángel Luis Alemán Almeida, Lenin Córdoba Garcías. Un grupo de hombres, Rubén Hoyo Ruiz, que había sido el delegado del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y con esas personas comencé a hacer presidio político, comencé la lucha dentro de las cárceles por los derechos humanos, por la libertad, y a conocer lo que significaba el presidio político. Todas estas personas, excepto mi caso, eran del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que en aquella época presidía el doctor Gustavo Arcos Hermes. Hubieron otros presos políticos que ahora no tengo su nombre en mente, pero que no eran precisamente ni de Sagua la Grande ni del Comité Cubano, y se encontraban allí junto a nosotros. Había uno de apellido Vila, había otro de apellido Gato de Cienfuegos, y así las cosas. Nos encontramos en la prisión La Pendiente en Santa Clara. En junio o julio
de ese mismo año, recibo una petición fiscal donde el tribunal me pide 8 años, o la fiscal me pide 8 años y medio por el delito de propaganda enemiga oral. Ya era un hecho materializado mi acusación de propaganda enemiga oral en la causa número 4 de 1990. Los hechos en los que se basaba el tribunal la fiscalía, para solicitarme esa sanción, eran las palabras, las expresiones, las consignas que este humilde servidor había coreado en aquella plaza 20 aniversario, el 15 de marzo de ese propio año. Ya tenía una petición fiscal y ya iba a ser acusado y procesado. En aquel momento es cuando decido realizar mi primera huelga de hambre, mi primer rechazo de alimentos. En esta huelga de hambre no exigía nada en concreto, o sea, no pretendía ni tan siquiera revertir aquella petición fiscal. Aquello fue una acción simbólica en la que protestaba por lo que consideré en aquel momento una burda violación de mis derechos a la libertad de expresión. Sobre las vivencias de aquella huelga, sobre la experiencia de aquella huelga de hambre, tratará el 4º capítulo de Crónicas del Presidio por estas plataformas de las redes sociales. A ti te doy las gracias por la atención prestada, por la amabilidad en escucharme durante todo este tiempo, y te invito a el próximo lunes a escuchar el 4º capítulo de Crónicas del Presidio, que tratará específicamente de la huelga de hambre que realicé en contra de la petición fiscal que recibí estando en la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde la Fiscalía del Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, en la Sala de Delitos contra la Seguridad y Estado, en la causa número 4 de 1990, me pedía 8 años y medio por los supuestos delitos de propaganda enemiga oral. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.